Buenas tardes. Queremos darle la más cordial bienvenida a nombre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y de Penguin Random House a través de su sello editorial Montena a la presentación de Por una Rosa. 3 reinterpretaciones a cargo de Benito Taibo, Laura Gallego y Javier Ruescas. Tenemos el gusto de contar en esta mesa con, desde la extrema derecha, Javier Ruescas, Fa Orozco y Benito Taibo. Y bueno, sin más preámbulos, demos inicio a esta presentación. Los dejamos con Fa, Benito y Javier. Bien. Venga. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Sabemos que es medio temprano en viernes, así que de entrada les quiero agradecer a los chavos que no fueron a la escuela y a los papás que les dieron permiso por no ir a la escuela. Quiero creer que pidieron permiso porque no esperaría menos de ustedes. Quiero creer que fueron y pidieron permiso. Y si no, puede ser nuestro secreto. Estoy muy contenta de estar aquí en la FIL Guadalajara. Yo le tengo mucho cariño a la FIL como concepto y había sido muchos años antes de venir por primera vez. Yo quería venir y ver la feria como esta tierra preciosa de lectores que todo mundo contaba. Entonces, estoy muy contenta, no solo por eso, sino porque estoy acompañada de 2 de mis amigos más queridos y cercanos, que los adoro. Los 2 escritores de muy buen corazón y muy buena tinta, pero a los 2 los pude conocer primero como escritores y después nos hicimos compas. Entonces, para mí estar aquí charlando de este libro que es de ellos 2 y de Laura Gallego, que Laura no está aquí, pero yo vengo en representación de ella, así que yo les puedo firmar los libros como Laura Gallego, no pasa nada. Si me lo piden, lo hago. No sería la primera vez. No sería la primera vez. En Monterrey estuvimos los 3 y una chica es una historia que a mí me hace muy feliz. Una chica se acerca y me abraza, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, claro. Entonces me da el abrazo y me dice, te quiero agradecer y te quiero felicitar. Tu relato es el que más me gustó de la historia. Y yo, yes. En ese momento tuve 2 opciones. Una, romperle el corazón, o lo que hice fue, muchas gracias, qué bueno que te gustó. Pero te imaginas que así el plot twist, soy Laura Gallego y escribo desde los 2 años, ¿no? Sor Juana, hazte un lado. Y sí, vamos a charlar no solo del libro, sí los voy a dejar hablar eventualmente, pero como son este par, yo no voy a estar hablando los siguientes 40 minutos, entonces estoy aprovechando este tiempo. Vamos a hablar del libro y de otras cosas bellas que nos unen como otros libros y el poder de la palabra y lo felices que estamos de que estamos en una fiesta de lectores, que todos podemos ser completamente diferentes fuera de este recinto, pero aquí lo que nos une son los libros, ¿no? Cierto, todo es verdad. ¿Ya nos toca? ¿De repente ya lo has soltado así? Ya, bueno, gracias. Que ¿no? sepáis que si os quedáis hasta el final, hay hasta una sorpresa súper guay que llevamos ahí anunciando un tiempo. Súper guay quiere decir chida. Chida, súper chida. Súper chida. chida. Sí, voy aprendiendo. Y de Yo hecho, lo voy traduciendo. Iba comentando con Fa cómo eso va a soltarlo. ser Benito. Benito exclusivamente va a traducir lo que va diciendo Javier. Sí, desde luego. No, para mí también es un auténtico placer estar aquí un año más y ya van 5. Gracias a Penguin, gracias a la feria, gracias a estos 2 artistas que tengo de compañeros para 1.000.000 de aventuras y gracias a todos vosotros. Esperad, y una cosa muy importante que luego se me olvida, y esto es muy serio. Gracias, tú ya has dicho, gracias a las madres que les han dejado venir. Yo gracias a las madres que están acompañando y a los amigos que están ahí diciendo, novios, a mí no me hace novias. tanta gracia esto, pero seguro que me lo paso al final bien, pues aquí estoy, ¿no? Así que un aplauso muy fuerte para todas estas gentes. A los papás también, ¿eh? Yo particularmente quiero agradecer a los que se fueron de la escuela sin avisar, que me parece muchísimo más chido. Que son todos. O sea, son todos, que como, son todos. Como se ve en la foto. Por supuesto. Ve tú diciéndoles, qué bueno que no fueron. Y yo, mijitos, pidan permiso, con cuidado. La edad de la Ser sabiduría. rebelde es parte importantísima de nuestra identidad y de la forma en que nos vamos a enfrentar al mundo. Si no, estamos perdidos. Para mí es un enorme privilegio estar con Fa y con Javier, 2 queridísimos amigos, para presentar este libro que la verdad nos ha llenado de satisfacciones en bien poquito tiempo. Vamos a ver, al principio todo era oscuridad.
Y entonces me llamó por teléfono Javier Ruesca. Que no, que te mandé un email si estoy en España. ¿Cómo te voy a llamar por teléfono? Que eso cuesta Le mucho. habló por ¿No teléfono fue a por las 2 de la teléfono? mañana. No, fue por email, fue por email. Ah, Yo primero por email. Benito, el email Ah, es otra esto vez. que tú... El email, es verdad. Fue por email. Yo juraría que todavía tengo ese primer email en el que te escribo para ver si te puedo engañar a esto. A ver, ¿a quién le gusta La Bella y la Bestia? Pues menos mal, porque este libro va de eso, ¿vale? Para quienes no lo conozcáis, esto es una antología de 3 relatos basados en el cuento de La Bella y la Bestia. Y me encantaría decir que la razón por la que yo empecé a pensar en esta idea es como mucho más clásica, pero en realidad vi el tráiler de la última película de Disney y me volví loco. Dije, Dios mío, me volví a acordar, es verdad que me volví a acordar por un lado de la película de Disney, que yo creo que todavía no has visto, ¿verdad, Benito? ¿Sabes qué vamos a hacer un día? No he visto ninguna película Vamos a hacer una de La presentación Bella y la proyección. Vamos a hacer una presentación proyección de la película de Disney y No vamos a estaría mal comentarlo. con tu comentario. Tú diciendo, mira qué buena biblioteca. De hecho, Así. podemos poner 3 sillones e ir comentando todos los momentos. Benito, este proyecto me parece que ya está hecho, ya está Sí. planeado. No Esa va a ser una de las necesitas presentaciones pensarlo, ya especiales fue. en México, sí. El caso es que me acordé de los cuentos de hadas que tanto me han gustado. De hecho, mi primera trilogía, Cuentos de Bérez, iba sobre cuentos de hadas. Pero como yo estaba basándome en los cuentos de los hermanos Grimm, pues el de La Bella y la Bestia quedó relegado para otro momento. Y el momento llegó con todo lo de la película, viendo que a la gente también le emocionaba igual que a mí. Y pensé, esto tiene que volver a resurgir, tenemos que crear un homenaje especial al cuento, tenemos que volver al origen y no quedarnos solo con los mensajes de la película de Disney. Y pensé que 2 autores pueden acompañarme en esta aventura. Y enseguida pensé en Laura y en Benito, se lo conté a la editora de Penguin. Y me dijo, bueno, pues si te dicen que sí, pues sería un sueño hecho realidad. Y dije, bueno, pues ¿qué pierdo? Así que mandé un email a Benito, mandé un email a Laura y Benito creo que a la hora ya me había respondido, fantástico, me pongo en ello. Y yo, bueno, así de mágico. Fue rápido y fue indoloro, la verdad. y lo primero que yo pregunté es, ¿desde dónde contamos La Bella y la Bestia? Un cuento que se ha contado infinidad de veces, que ha sido llevado hasta la cursilería, ha pasado por las telenovelas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mi primera sensación era de cómo vamos a recontar La Bella y la Bestia sin caer en las viejas trampas que están alrededor de todo esto. Y Javier muy inteligentemente me dijo, yo lo haré desde el futuro. Y Laura, no, ¿dijo algo? Laura dijo que, sí, Laura... Mira, yo recuerdo ese dijo, día, Laura- yo dije que... Laura, te acordarás que dijiste, yo tengo una novela que se llama Todas las hadas del reino y está basada, ambientada en un mundo de cuentos de hadas. Y en su historia aparece la bestia mencionada, pero no se dice cómo llegó a convertirse. Entonces lo que hace Laura, ya que no está aquí, aunque sí que está, es experimentar, inventar cómo hubiera sido la conversación que el hada pudo tener con la bestia antes de convertirlo, cuando era príncipe. Y entonces su relato es una especie de investigación, es algo casi policíaco, pero todo en ese universo fantástico con los toques mágicos de Laura. ¿Verdad? Vamos a hacer un drinking game. Cada vez que digamos la palabra mágico, todos tomamos. ¿Todos tomamos? ¿No sabes qué es un drinking game? Es cuando estás viendo algo... Soy abstemio, querida. Mira, es como cuando estás viendo O Crepúsculo. sea, cada vez que alguien dice la palabra mágico, ¿nos echamos un tequila? Sí, más o menos. Puta más o madre, menos. vamos Pero a mira, salir de aquí mero. aquí. Aquí. Hemos dicho Mágico, Pero mágico, no, mágico, pronto. mágico, mágico. Pero nos la vamos a pasar muy bien. No sabía que eso se podía hacer. Ah, claro. Es cuando ves, por ejemplo, la película de Crepúsculo y tomas cada vez que Bella hace como... O sea, Cada sales que se con un muerde el pedo labio. atravesado porque O ella ves hace todo High el School tiempo. Musical, o ves High School Musical y O tomas cada vez que sale cantan. un hombre lobo lampiño, te meto un... Ándale. Exacto. Ok. Bueno, y Vamos a entonces hacer luego eso Benito, con La Bella y espera, la que Bestia, no ha la de terminado. Disney. Entonces Benito, después de haber dicho yo el presente y ella el pasado, Benito, ¿qué dijo? Yo dije, quiero hacer el presente. Muy bien. Y ya entonces... está. ¿Lo cuentas o lo ¿Lo cuentas Ah. tú? Que para eso es tu Y presente. le dije, Javier, yo voy a escribir desde el presente. Y luego, cuando colgué, ahí sí te hablé por teléfono. Sí, hemos hablado por teléfono, sí, y audios. Es que somos muy de audios de WhatsApp también. Es cierto. Y a lo mejor eso es lo que te confunde. Javier, voy a escribir desde el presente. Y entonces, este WhatsApp pasó el mar y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Y luego fue un largo silencio que duró durante 2 o 3 semanas. Bueno, es que es como tiene que ser, ¿no? Al final, claro, tú dices, vale, yo tengo una idea, pero hasta que la construyes, claro, pues tardas en convertir en una historia. Y entonces,
lo primero que pensé es, si tengo que escribir desde el presente, hay una bestia. Bueno, hay muchas bestias. En este país, en la Cámara de Diputados hay 500, etcétera. Pero bueno, pero de repente había una bestia que era muy significativa, que era enorme, poderosa, durísima, terrible, sanguinaria, salvaje. Era la más bestia de todas las bestias que yo haya visto nunca, que es este tren que recorre desde la frontera de Tenosique, Tabasco, en el sur de nuestro país, hasta la frontera con los Estados Unidos, y que lleva en su interior una carga humana de hombres, mujeres, niños, migrantes que intentan llegar a una vida mejor, a lo que se llamaba hasta hace muy poco tiempo el sueño americano, que después de Trump se ha vuelto una suerte de pesadilla. Pero para llegar hasta el sueño americano había que cruzar México, y México se convirtió para cientos de miles de migrantes centroamericanos en el infierno. Y yo quería contar esa historia, quería contar la historia del paso por el infierno, porque si nosotros nos quejamos, y nos quejamos un montón de cómo somos tratados como migrantes en los Estados Unidos, tenemos que hacer un acto de contrición real y ver cómo estamos tratando como país a los migrantes centroamericanos. Es absolutamente vergonzoso lo que hemos hecho con ellos. Trata de blancas, asesinatos, cobros pues, obviamente cobros por pasar, pero luego secuestros para luego pedir rescate. México es el infierno. Entonces dije, ok, Ana Bella. Ana Bella es una niña hondureña de 11 años a la cual su madre entrena. Voy a contarlo muy rápido. Claro. Para eso estamos. A la cual su madre no lo lean. entrena todos los días en una pequeña charca, un poco más grande que una charca, un pequeño laguito, para que nade. Y entonces es muy insistente la madre. Viven en un pueblo muy cerquita de Tegucigalpa, y la madre, 1, 2, 1, 2, nada fuerte, nada fuerte. Y la niña no entiende por qué tiene que nadar en un pueblo donde no hay piscinas, donde hay un río que está muy lejos. Y entonces descubres que lo que está intentando la madre es entrenarla para cruzar el río Bravo. Y entonces le dice, esto es para cuando te enfrentes al Bravo. El problema es que el Bravo, nuestro Bravo, visto desde México, no es el Bravo de una niña de Tegucigalpa, porque el Bravo quiere decir que se enoja. Entonces ella empieza a hacer en su cabeza la imagen de un tipo que se va a enojar con ella si no nada. Todo esto es para llegar... No cuento mucho más. No cuentas mucho más, hombre, tampoco te pases, quiero decir. Se muere al final. No se muere. O no sí. se muere, no se- Lo tendréis que descubrir. No se muere. Entonces, bueno, quería contar esa historia, quería contar la historia de los migrantes, quería contar la historia de las bestias de metal y las bestias, de verdad, las bestias encarnadas por las maras, los pandilleros, las guardias blancas mexicanas, los agentes de migración, que son... y esta niña sola, enfrentándose con enorme candor, con un libro en la mochila, un libro y una rosa de plástico, intentando llegar hasta el otro lado para encontrar una vida mejor. Y no cuento más porque tienen razón y no lo voy a estropear. Pero es cierto que este es el valor de crear una antología en la que no todos los autores son del mismo país. Yo cuando pensé en esta antología que pude dirigir, le dije a Penguin que yo no quería que todos los autores fuesen de España. De hecho, me interesaba que al menos uno fuese de fuera. Porque, por un lado, nos conocen otros lectores y, por otro, conocemos otras realidades, que al final es lo mejor de la lectura. Y yo cuando leí el relato de Benito, yo durante mucho tiempo pensé que la bestia era mentira. O sea, era una historia que él se había inventado, que comprendía todos los significados de los que hablaba, pero que no era real. Y entonces enseguida apareció un artículo en un periódico de España y me quedé aterrado. Primero pensé que nos habían hecho un artículo entero de este relato y luego ya comprendí que no, que era real. Y es impresionante este relato, es impresionante el de Laura. Y por hablar un poco del mío, ya que estoy aquí, yo cuando me planteé el relato, por un lado quise hablar sobre cuál es la diferencia entre la bella y la bestia y por qué al final parece que todos nos tenemos que posicionar en un solo lado, ¿no? Como bellas o como bestias, cuando en realidad todos tenemos parte de lo mismo. A la hora de hablar de La Bella y la Bestia, nos dimos cuenta de que la película de Disney se había centrado mucho en un mensaje, que es el de la belleza está en el interior, que es un mensaje muy lícito, muy importante y muy valioso dentro de también el cuento. Pero creo que se quedaron de lado unos cuantos más, como el de la promesa o el sacrificio. Y cuando yo empecé a escribir mi relato, me imaginé
cómo sería vivir la historia desde un niño que nunca ha conocido nada más que un castillo y un muro, y no conoce más allá de ese muro. Y no tiene por qué, ya que durante toda su vida, hasta los 17 años o 18, siempre ha pensado que lo que había más allá o no merecía la pena o daba demasiado miedo como para enfrentarse a ello. Los padres le han dicho eso. Y entonces empecé a pensar cuántas veces nosotros empezamos a seguir reglas, a cumplir normas sin entenderlas, simplemente porque nos las han impuesto. Y muchas veces nos imponen esas reglas personas que queremos, padres, profesores, amigos, y lo hacen para que nosotros nos sintamos protegidos, por supuesto. Pero esos muros también hay que saltarlos si en un momento dado nos llega la inquietud, porque nos van a hacer personas diferentes, vamos a crecer, y aunque nos vamos a enfrentar al miedo y por supuesto va a haber muchos peligros, merece la pena saltarlos. ¿Qué pasa? Que él lo que provoca el acicate para que él quiera salir es una chica, aparece una chica que se llama Fiara, y de pronto empieza a preguntarse si lo que hay al otro lado del muro no es tan peligroso como sus padres se lo han pintado. Porque al final, si empezamos a seguir las normas sin entender quién las puso ahí, acaban perdiendo el sentido. No sé en qué sitio un amigo me contó la historia de cuando estaba su padre haciendo el servicio militar. Juraría que no fue en México, pero ya empiezo a dudar. Creo que fue en España que me lo contaron. En México sí. no se hace el servicio militar. Pues entonces definitivamente fue en España. Y un soldado estaba un día paseando y su general, coronel, lo que fuese, le dijo: quédate al lado de este banco y no te muevas y no dejes que nadie se siente. Y días después el chico seguía ahí haciendo el mismo trabajo, y cuando volvió a pasar ese señor le dijo: ¿qué haces aquí? Y el otro le dijo: no sé, usted me dijo que me quedase aquí. Y él dijo: ya, pero es que era porque acababan de pintarlo, solo para que no se sentase nadie. Pero como el otro tampoco se había preguntado por qué estaba ahí, directamente se quedó a esperar. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que quise plasmar en el relato, que además, por ser un relato y porque cuando escribes un relato puedes probar cosas nuevas, opté por escribirlo en segunda persona y que el lector se sintiese un poco más oprimido por esa sensación que tiene Alain, que es el protagonista, de estar siempre encerrado. Y luego lo más maravilloso de todo es que pudimos contar con Mar Blanco para las ilustraciones. Mar Blanco es una ilustradora que os recomiendo muchísimo que sigáis. ¿Tenéis el móvil a mano? Bueno, pues os metéis en Instagram y ponéis Mar Blanco y la empezáis a seguir, porque de verdad que merece la pena. El trabajo que hace es maravilloso. Por favor, hacedlo. Y de hecho la saludáis. Decís: hola, estamos en la FIL de risas, que me ha escrito hoy. Mar Blanco, realmente Mar Blanco es una mujer que trabaja el realismo desde los sueños. Esa es la verdad. O sea, Mar no te dibuja a una niña que está nadando. Mar Blanco te dibuja a una niña que tiene todo el peso del mundo sobre su cuerpo mientras está nadando, porque es lo que su madre le ha enseñado. O tienes a esta niña que tiene una corona de espinas que en realidad pueden hacer referencia a las rosas, ¿no? A las espinas de las rosas, o incluso también a Jesucristo cuando está en la cruz. Y también está ese tren, ¿no? Que es el que tiene que tomar para viajar. O sea, que toda esa mezcla que hace Mar de lo real y lo onírico, creo que aporta un montonazo. Tú terminas de leer un texto y aparece una ilustración de Mar y te detienes a mirarla. Porque hay libros en los que tú terminas un texto, ves una ilustración y dices: bueno, si es lo mismo que me acaban de narrar, ¿no? La chica con los tirabuzones saliendo de clase. Pero con estos dibujos no, con estos te paras, los miras, los admiras y luego ya sigues leyendo. Y por eso nos hizo mucha ilusión que Mar quisiera trabajar con nosotros. Sin duda. Me quedé pensando, ¿para qué sirven hoy, en estos tiempos oscuros, terribles y violentos, los cuentos de hadas? Y tenemos la respuesta. Afortunadamente tenemos la respuesta. Y la respuesta viene desde principios del siglo pasado, del siglo XX, y viene de mano de un psicoanalista austriaco llamado Bruno Bettelheim, que escribe un libro espectacular que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, en donde desmenuza los cuentos de hadas y vas descubriendo todas las claves que hay dentro de ellas. Pero creo que la clave más importante que desentraña Bettelheim con su libro es que los cuentos de hadas brindan armas en la realidad para, desde la ficción, enfrentar a los monstruos de la realidad. Esto que a mí me parece maravilloso. O sea, no matas solo al monstruo del cuento, sino te preparas para matar a los monstruos de la realidad, para tener herramientas para enfrentarte al mundo, para tomar un montón de importantes decisiones de cosas que vendrán.
Entonces, esto que parecía una tontería, Caperucita y el lobo, acaba siendo importantísimo en la formación de tu inteligencia emocional y de tu educación sentimental. Entonces, por eso los cuentos de hadas son tan importantes como son. Y hoy día, imagínate, la Bella y la Bestia, el mensaje de que la belleza está en el interior. ¿Cuándo más que ahora puede valernos este mensaje cuando todos son redes sociales, todos son fotografías, cuando de pronto tú te haces una foto, no te gustas, entonces te retocas, te pones un poco más, los ojos un poco más grandes, la nariz un poco más pequeña, te quitas todos los granos, pero luego el terror es que te enfrentas a ese espejo, que incluso es el espejo, ¿no? de la madrastra de Blancanieves, te ves ahí y no te reconoces, porque no estás acostumbrado a verte, porque de hecho no quieres verte, porque estás tan acostumbrado a retocarte esas fotos que se te olvida quién eres realmente. Solo si te quieres a ti mismo, puedes querer a los demás, y solo si te rodeas de gente que te quiere como eres, puedes enfrentarte a ese reflejo, ¿no? Porque al final, si constantemente estamos diciendo la belleza está en el interior, dices sí, pero mejor que esté por fuera, porque al final pues los likes son los que me permiten seguir. Es muy duro, es muy duro. Y qué mejor momento que ahora que hablar de este mensaje de la Bella y la Bestia y de cómo todos tenemos algo de bella, todos tenemos algo de bestia, y somos preciosos precisamente en todo eso que creemos que nosotros creemos que nos hacen feos, ¿no? Y otra cosa muy importante, que tanto la bestia como la bella son lectores. Y esto a mí me encantó. Quiero decir, te das cuenta que él tiene una biblioteca inmensa y que a ella le gustan los libros. Hay que pensar en la Bella y la Bestia del siglo XIX y lo que significaba el tener el acceso a libros, que no era nada fácil, y menos para siendo una mujer, y menos siendo una campesina, o sea, una chica de un pueblo, ¿no? Entonces, era como las puertas del universo y no importaba que estuvieran resguardadas por un tipo de apariencia terrible, porque si leía, sin duda tenía que tener algo de belleza dentro de su interior. Yo siempre me he preguntado si el cuento de la Bella y la Bestia, que está mucho más perdido, los originales, ha sido porque los escribieron unas mujeres. Quiero decir, el primero lo escribió Madame de Villeneuve y luego 10 años después lo retocó una señora porque el primer libro en realidad era una novela, o sea, era un libro grande en el que hablaba sobre las hadas y los humanos y los reinos, y luego una señora 10 años después dijo: ay, esto está un poco así, como demasiado complicado de leer, ya lo reduzco yo a 10 páginas. Y se perdieron muchas cosas, y lo más terrible de todo es que nos ha quedado la sensación de que La Bella y la Bestia es un relato machista, porque al final pues hay muchos mensajes así. Y el cuento original, en la novela esta, no lo era. Al final lo que la bestia quería no era casarse con Bella, no era un beso, no era que se enamorasen. Lo que la bestia quería era acostarse con Bella, pero acostarse en una cama, literalmente, que le tratasen como un igual. Y cuando la Bella por fin por la noche, una noche accede y se acaba durmiendo, la bestia se duerme tranquilamente a su lado y cuando se despierta ya es un príncipe, porque ella lo ha humanizado. Claro, cuando la otra señora coge y directamente se quita todo eso y se lo convierte en una historia de amor, pues ahí ya se empiezan los mensajes un poco más machistas, diferentes. Y me da mucha pena que, igual que otros relatos sí que se han conservado perfectamente, ¿no? Los de Perrault, los de los hermanos Grimm, los de Andersen, estos de estas dos mujeres, tanto una versión como otra, como que quedaron un poco más diluidos con el tiempo. Entonces, es una manera pues también de recuperar ese mensaje. Y me quedé pensando que ¿quién diablos dijo que los cuentos de hadas eran para niños? Son todos terribles. O sea, son maravillosos. Pero los Grimm son... No, pero unos finales que dices tú, se volvió espuma. O sea... La cerillerita. No, chale. Yo tenía pesadillas, o sea, de niño, viendo a la pobre cerillerita con el último cerillo puesta... La cerillera, sí, sí. Que amanece muerta. Sí, sí. Joder. Pero es que Andersen estaba... Andersen... Os voy a poner en situación. Andersen es un hombre que sufrió mucho y lo dejó muy claro en todas sus historias. El patito feo. Ese es el mejor de todos. Y mira lo que sufre durante tanto tiempo. La sirenita. El soldadito de plomo. Puta, a todos les va de la frutilupis, güey. Fatal. Fatal. Menos la al patito feo. Menos al patito feo. Pero sufre mucho hasta llegar ahí. Pero sí, este es el único que dices, bueno, por lo menos, pues oye. Pero sí, es verdad que los cuentos... yo creo que ya no hay tanta gente que los relaciona con los niños, o no deberían. Pero es verdad que es lo que empiezas a leer, es verdad que es lo que te empiezan a leer. Y yo tengo muchos buenos recuerdos de mis padres leyéndome los cuentos. Y de hecho eran cuentos que eran versiones que luego poco a poco se iban oscureciendo según iba creciendo. Y eso es algo maravilloso. Porque todos los cuentos pues tú los haces tuyos, ¿no? Los hace suyo el que los narra, los hace suyo el que los está escuchando y los va convirtiendo en lo que él está imaginando. Y luego los vuelves a hacer tuyos cuando tú eres quien los cuenta. Y eso es lo bonito.
En un país como este, en que generalmente todas las cosas salen mal, desde la inauguración de una carretera hasta etcétera, etcétera, o sea, todo va apuntando hacia el puñetero desastre, vale la pena que de repente encontremos cuentos de hadas con finales felices. Y me quedé pensando en el poeta turco Nazım Hikmet, que tiene un poema bellísimo que dice: enviadme cuentos con finales felices, que el niño salga del quirófano, que la madre vuelva a ver la luz, que se celebren fiestas, que haya bodas. Eso es lo que queremos, que vuelva a haber luz y que se celebren fiestas y que tengamos de vez en cuando algún final feliz, porque nos lo merecemos, ¿no? Nos lo merecemos como nación y como pueblo y como seres humanos, punto. Di algo, hija, porque Mira, es que para mí esta situación es muy difícil y yo lo decía también en Monterrey, porque no, sí, pues nos vamos a presentar el libro, vamos, tú lo presentas y tal, y luego nada más los escucho hablar No y es yo así verdad. de, oye, pero es que a mí no me sale tan bonito. Y es algo que pasa mucho con los autores. Y, por ejemplo, es algo que a mí me sucedió cuando leí a Benito la primera vez, que yo leí su texto y yo decía, pero es que este hombre que no me conoce, que bueno, yo en ese entonces lo que creía era que no me conoce, que nunca lo voy a conocer, que nunca nos vamos a topar en la vida, ¿cómo se atreve a poder plasmar estas cosas que yo pienso y yo siento? O sea, en cosas, ponle tú que, así por soltar algo, el capítulo de las cicatrices de persona normal. O sea, como unas cosas que yo así, ¿cómo te atreves? Entonces, yo leyendo este texto me la pasé con todos, la verdad, me la pasé muy bien, muy picada. El texto de Javi yo creo que era el que más me tenía realmente así como muy tensionada, que era parte de la intención, que en especial de este rollo ponerlo en segunda persona, en que tú y esto y tal, y yo así, ok. Entonces eso ya era como todo un caso, pero lo que me gusta un montón de este libro es que son muy diferentes todas las historias. O sea, no sé cuántos de ustedes, así por darnos un tanteo, ya lo leyeron. ¿Quiénes ya lo leyó? Sí, yo también. Pero bueno, ok, hay un montón de personas que todavía no lo han leído. Se muere al final. Yo diría que se muere más como al principio. Hay mucho más después de que se muere, pero que se muere al final. Sí. Y es bello que tiene como tres historias que no solo son diferentes por el tiempo y por los personajes y tal. Lo que me gusta un montón es que son los temas, o sea, que jugaron mucho con los temas. De eso que comentabas ahorita, de qué se trata La Bella y la Bestia, qué hay aparte de la belleza está en el interior. Y cada historia juega con temas diferentes de este cuento y es muy bello. Lo único que a mí me da bastante pendiente es pensar en el proceso de decir, bueno, sobres, ok, desmenucemos esta historia y vamos a ponernos como que, vamos a echarnos un tiro con el cuento original, ¿no? O sea, el enfrentarse a eso. Sí, es lo más difícil al final, encontrar un punto en el que tu historia como ser humano, como creador, como escritor, todo lo que llevas, ¿no? El bagaje que al final es lo que nos marca, igual que Benito tenía toda esa carga para poder contar esta historia, yo tenía la carga que llevaba para escribir la mía, y Laura lo mismo. ¿Cómo encuentras ese campo intermedio en el que el cuento y tu realidad conectan? Para mí que haya límites es maravilloso y también es un reto aún mayor, ¿no? Cuando decimos vamos a escribir una antología de relatos, siempre tenemos que tener algún tipo de marco. A mí me pone muy nervioso si alguien me ofrece participar en una antología en la que tengo libertad absoluta. Me gusta por un lado, pero por otro lado también prefiero que haya algún tipo de límite, porque yo esos límites me los tomo como un reto para luchar a ver cómo podemos hacerlo. Y con La Bella y la Bestia es eso, y es de una manera muy clara un reto, porque ya está escrito, ya es una historia que todos tenemos en la cabeza. ¿Cómo conseguimos contar otra historia que sin parecerse tenga ecos de ese pasado, ¿no? Y por eso es tan divertido. Es que al final escribir es como un sufrimiento, pero es divertido, es emocionante. Es que escribir es maravilloso. Es que, sí. Leer es extraordinario, escribir está un pelín por debajo de leer, pero es... madre mía. ¿Cuántos de aquí escribís? Qué maravilla. Pues gracias, porque un día os leeremos y diremos, madre mía. Estaremos allá abajo. Vaya librazo. Wow. Antes de ayer se me acercó una muy joven periodista y me dijo, oye, ¿que hiciste un retelling de La Bella y la Bestia? Y yo con una cara de pendejo, porque no tenía, hasta anteayer supe qué diablos era un retelling.
Y luego... ¿Te digo qué es un retelling? Por favor. Un retelling es volver a contar algo. Retelling. Gracias, Fabrasco, las palabras de FA 2017. Hijo de la Me educa todo el tiempo, me manda mensajitos que son como jeroglíficos babilónicos. Y entonces le digo, Fa, ¿qué quisiste decir? Entonces me dice, pues güey, es muy fácil, es un corazoncito, eso no se parece en nada a un Y corazoncito. por eso están los audios en WhatsApp. Es que los audios no dan lugar No, a yo dudas. quiero que Benito se mantenga al tiro, o sea, por Sí, sí. eso... Y me trae jodido, güey, porque me manda cosas que no tengo ni idea, bueno, igual que los retelling. Ahora, volver a contar una historia, todo está contado. Shakespeare y Balzac escribieron todo lo que había que contar, que tiene que ver con las pasiones humanas. Por eso es muy importante ser lector, porque si no, puedes caer en la tentación. Quiero decir, alguien que decida ser escritor de golpe y porrazo, sin ser antes un lector, de repente dice, tengo una idea genial. En Zapopan hay una miscelánea que tienen 2 señores con una hija guapísima, pero enfrente viven los de la vulcanizadora, que son 2 señores que tienen un hijo guapísimo. Y ella, la de la miscelánea, se enamora del vulcanizador, pero los padres se oponen. Soy un Y pinche se suicidan genio, al final. ¿no? Soy Eso un sí que pinche mueren, genio. ¿no? Pinta Spoiler. muy bien, ¿no? Puede ser muy buena la historia. Claro, claro. Nick. William Shakespeare la escribió ya, pues, entonces, por eso hay que ser un lector, a pesar de hacer retellings, son 3 historias que, y a ver, déjenme decirlo muy salvajemente, que no tiene nada que ver con la Biblia y la Bestia. ¿Eh? O Es sea, difícil encontrarlo y al mismo tiempo está ahí. Si es que eso es lo bonito, que son ecos. Y es que los ecos pueden llegar por unas razones o por otras. Y a mí si me preguntas, yo te puedo decir exactamente todos los elementos que hay del cuento en mi relato, que serían spoiler, entonces no lo voy a hacer. Pero están ahí y cuando Se los vas muere al leyendo los final. descubres. Todos. Pero si no se mueren ni en el cuento original, que se van a morir aquí. El de Javi es en el futuro, él todavía no están muertos. Eso es cierto. ¿Sabes? En el de Laura técnicamente sí, porque es en el pasado. Y en el tuyo también, porque ya nos dijiste. Bueno, yo creo que vamos a pasar a preguntas, Sí, ¿no? antes, sí. ¿Quieres decir algo antes? Quiero agradecer que estén aquí muchas gentes, porque me parece muy importante que estén aquí. Alex, por ejemplo, gracias por estar aquí. Gracias a Alberto Villarreal por estar aquí acompañándonos. Y a Lewis y a Mitchell y a Miranda. Gracias al Clavos, que llegó tarde. a Met, que está ahí hablando. ¿No conocen a Michelle Vázquez, el Clavos? No se lo pierdan, es la neta. Lucinda, Ahmed, ahí no nos está peleando. Muy bien, mijito. Están Sí, gracias por acompañarnos. muchos a amigos todos. booktubers, gracias a Sí. todos. Sí. Y está la plana mayor teleeditorial, así que nos tenemos que portar bien. Piensen que no preguntas. dijimos ninguna de las malas palabras que dijo Benito. Ok, Exacto. pero previo a eso, sí, piensen preguntas, por ahí no sé quién va a traer los micros, pero alguien va a ir, supongo. Antes de arrancarnos a esas preguntas, Perdón, ahí levanta mano. muy rapidísimo. ¿Qué? ¿Está Alejandro Rosas en la sala? ¿Sí está? No, ¿cómo se atreve? ¿Cómo? Alejandro Rosas, un compa. Tú vienes de ahí. ¿El futuro? ¿Dónde es ahí? Ok. Bebiendo, seguro. Es que es su cumpleaños y yo quería cantar las mañanitas, se chingó. No, Venga. sin mañanitas. Pero previo a esto, sí, levante la mano, va a ir alguien con micro a acercarse, pero antes yo le quiero preguntar una cosa a Benito, antes de pasar. Sí. ¿Estás listo? Yo soy la bestia. Ok. Sí, esa es la Aquí te pregunta. va- No. Ella es la Aquí- bella. Sí, eso ya lo sabemos. Y yo que no soy te chip preocupes. o algo así. Tú eres el zorro que iba investigando en el cuento de Laura. Ok. No, lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué se requirió para que usted viviera su momento? Lo estuve pensando por 2 meses hacer esta pregunta, así que apréciala. ¿Saben? Les voy a decir algo terrible. Les voy a decir algo terrible. Pasaré a la historia no por ser un güey que lleva 18 libros escritos, sino por haber hecho una voz en Coco, una película de Pixar. O sea, eso dirá en mi pinche lápida, Dios mío. No, va a decir. Benito Taibo Su momento. sale, no, güey, va a salir. Sale en el soundtrack de Coco en la rola de Marco Antonio Solís. Eso está poca madre. Sí, claro, técnicamente tienes un dueto con Marco Antonio Qué Solís. vergüenza.
¿Ya? Perdón, tal vez esto estuvo algo local, pero si han visto a Coco, Benito tiene una línea donde pregunta esto mismo, pero a otro personaje. Entonces, No, pues, también soy un mariachi gordo que También dice, son mariachi. ahora no, niño. ¿Eh? Y batallaste mucho para entrar en ese personaje. ¿Cómo fue tu proceso? Estuve 6 días frente al espejo diciendo, ahora no, niña. Muy bien, Vamos, bueno, ya. Vamos a darle tapa. Ya, no, mira, ya yo, con permiso, buenas. Porque si no, no nos para nadie, Sí, eso es sí, cierto. eso sí, ¿eh? A No ver, sé ¿quién? dónde está el ¿Quién micro. quiere decir? Uy, Sí, ¿quién trae el micro? No sé. pero Una mira, el disculpa. micrófono está allá, tú estás allá. Encuéntrense. Eso. Rolen el micro, ahí tiren paro. Encuéntrense. Encuéntrense. Hola a los tres, un gusto estar aquí. Ya tengo el gusto de haber platicado con Benito y con Fa. Mi nombre es Brian. Brian, claro, sí. Hola. Mi pregunta para Benito y para Javier sería, el escritor siempre deja en su libro algo de él, algo que, la esencia que lo acompaña siempre. Y a pesar de hacer un retelling de este cuento de hadas, quisiera saber cuál fue, en qué personaje dejó su esencia. Quisiera que ellos me expresaran eso. Wow. Gran Buena pregunta. suerte, a mí no me Sí. la preguntaron, con permiso. A mí me cuesta mucho escribir sin dejar parte de mí. Yo cuando estoy escribiendo, cuando veo mis libros publicados, lo que es como ver un álbum de fotos antiguo, donde me reconozco con 21, con 23, con 27 años, y a veces hay cosas que sigo pensando igual y otras que digo qué inocente era o qué bobo o qué maravilloso que siguiese pensando así. Hay momentos en los que cuando estás escribiendo no te das cuenta de que estás dejando un montón de ti y de hecho suele ser alguien cuando te lee que te dice, ay, esto me recuerda cuando hablamos de esto, o esto parece que lo sacaste de cuando viviste aquello que me contaste. Y entonces tú despiertas y dices, pues es verdad, puede que en el subconsciente una parte se quedara ahí. De mis personajes del libro son 2 y creo que ambos tienen algo de mí. La verdad es que no podría elegir. Tanto Fiara como Alain tienen algo de mí muy personal, pero en lo más profundo, porque al final cuando tú creas un personaje también quieres construir cosas que no eres, que te gustaría ser o que no te gustaría ser en absoluto. Y entonces exploras esos caminos a través de esas historias y a través de esos personajes. Yo confieso que fui un tramposo en este caso particular, donde no hay nada de mí en los 2 personajes y sin embargo está lleno de mi México. Y con esto lo que quiero decir, cuando conté que el tránsito de los inmigrantes centroamericanos desde la frontera sur hacia el norte era un infierno, también tengo que decir, porque es inevitable y maravilloso, que en medio, en el camino, hay seres luminosos, espectaculares, que dan un brillo de luz en medio de un montón de oscuridad. Hablo, por ejemplo, de las patronas, estas mujeres espectaculares que dan comida mientras pasan los inmigrantes en la zona de Córdoba, Veracruz, o el Padre Solalinde en el norte, o los compañeros que desde Oaxaca y del Istmo fundan migrantes de albergues. Y están todos ahí puestos en pequeñísimas escenas, pero son la luz en medio de la absoluta oscuridad y esa es la parte que más me conmueve, más mi México, el México que quiero que sea, que funcione, que esté ahí todos los días. Más. ¿Quién tiene el micrófono? No Yo, veo. acá. Hola. Hola. ¿Dónde es acá? Al fondo. Ahí, aquí al Dios, fondo. Acá. eres tú, mándanos una señal. Ya. Ya, perfecto. Hola, mi nombre es Lenny y bueno... ¿Lenin? Lenny. Casi. Lenny. No como el ruso. Yo, la pregunta que le quiero hacer a los 3, sobre todo porque son jóvenes, sí, Benito, eres joven por dentro, hace poco leí un ensayo de Jorge Ibargüengoitia en el que habla sobre la importancia de la literatura en la escuela. Y a mí me interesa preguntarles qué necesitamos hacer para que más personas en México lean, pero sobre todo que más personas sean escritores. Porque yo conozco a muchísimos chavos y chavas que quieren escribir, les gusta escribir, pero les da miedo ponerse frente a una hoja con una pluma
y expresar sus ideas. Entonces, pues me gustaría, desde su perspectiva, ¿cuál sería esta respuesta? ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, de entrada, para escribir el único camino es leer. O sea, tienes que leer muchísimo más de lo que leerías si no quisieras escribir. Excepto solo si eres quisieras ser Jordi lector. Rosado. ¿Qué dices, hijo? ¿No te escucha, mijito? ¿Qué dijiste? Que eso aplica excepto si eres Jordi Rosado, que no vale madre si escribes y claro, si lees. Claro. Es otra cosa, ¿verdad? Otro tema, ¿eh? Pero es como cuando le tenemos miedo a tirarnos a la alberca o al acantilado, pues, ¿no? No hay ninguna preparación alguna, más que sepas nadar y atreverte y tirarte. Y volar, saber volar. Y volar. Un poco de polvo de hada, muy mágico, shots. Creo que es, o sea, si lo hacemos en relación a eso que hablas de la escritura, porque realmente no hay otra forma, o sea, es, te digo, saber nadar y atreverte a brincar, y el saber nadar es leer, o sea, leer un montón, investigar, por lo mismo que contaba Benito ahorita, que todo ya está escrito, o sea, ya esta historia, por más que se te ocurra, ya la hizo alguien más, ahora hay que trabajar cómo lo cuentas, o sea, trabajar, y bueno, ahora que cómo cuentas, solo viene con la práctica. Entonces, eso creo yo. Y en relación a lo de, digo, ahorita también el par brinca ese tema, pero en relación a lo de la lectura en las escuelas, es un tema muy, muy difícil, porque lo que a mí me tocó, si hablamos como en la secundaria y en la preparatoria, o sea, mi maestro de literatura en la prepa era el coach de americano, ¿sabes? O sea, estamos hablando de que necesitamos, que es un poco como lo que hacemos en BookTube, que estamos de lector a lector. O sea, yo no soy una figura superior a ti diciéndote, es que tienes que leer esto porque es lo que necesitas leer, o sea, y si no, eres un inculto. No, o sea, es trabajar el tema de los libros como lo hace un lector, que es porque nos gusta leer y porque nos encontramos ahí, y como dice Benito, nos sirve para armarnos, o sea, construir toda una armadura para enfrentarnos a la realidad. Entonces, creo yo que es como por ahí la cosa, y te hablo de una experiencia personal de... ¡Ay, mi jeta! Y te hablo de una experiencia, te digo, personal, yo como lectora, ¿no? Y la otra cosa es que se me fue con el susto, fíjate. Me fue. No, pero sí, o sea, porque tienes a lo mejor un montón de campañas, ¿no? Que te dicen... vaya, que a mí no me sirve en absoluto que tú, un completo desconocido, que sé que no agarras un libro en tu vida, me digas que lea 20 minutos al día, ¿sabes? Entonces, es como un rollo que creo que es de lector a lector, y trabajar desde eso, ¿no? Creo que es brillante lo que acaba de decir, y nos quedan 5 minutos. Y ¿5 minutos? Sí. Ay, qué poco. Bueno, un segundo, solo una cosa de cada cual que has preguntado. En la escritura, yo creo que al final un escritor es quien... Todos vemos el mundo de una manera diferente, y eso es lo que dice ella, que al final todas las historias están escritas, pero tú lo vas a mirar de una manera distinta. El escritor es quien tiene también una vocación por contarlo a través de las palabras, y si me hablas de personas que les da miedo mostrarlo, es totalmente lícito y no tienen por qué enseñarlo, y no tienes por qué obligar a nadie ni tratar de crear más escritores de los que hay, de los que va a haber. Van a surgir de forma natural, porque la escritura es un virus que tienes dentro y necesitas compartirlo, y necesitas escribir, y necesitas compartir con esa gente, sí, la manera que tú ves ese mundo. Y luego, en cuanto a la lectura, a mí me parece que, aparte de lo que ha dicho Fa, que tiene toda la razón del mundo, el hecho de conseguir hablar a una persona mirándole a los ojos y decirle, este es el libro que te va a cambiar la vida, es muy difícil, porque a otras personas a veces no las conocemos. Pero desde luego tienes que hacerlo con una humildad y sin una presión horrible. Cuando yo doy charlas a profesores hablando sobre la lectura en los colegios, yo sé que esos profesores tienen unos títulos que tienen que trabajar porque están impuestos por el gobierno, y eso no se puede cambiar, por desgracia, pero sí que se puede cambiar la manera de acercarse a ellos, y la mejor manera es conectar con el mundo de esos jóvenes a los que les tienes que hablar. Si yo te hablo de cualquiera de los clásicos y lo conecto con tu presente, es mucho más fácil que te atraiga, que tengas más interés por ellos, y eso es lo que quería decir. Hay una segunda manera, que es tumbar esos gobiernos. Y yo creo que esa es la mejor de las maneras. Lo que hay que transformar es la realidad, y entre todos podemos transformar la realidad. Yo quiero que nos tomemos una foto. Claro. Vamos a hacer una foto, pero todavía no hemos terminado. Es que hay una sorpresa. Benito, ¿Ves? la llevamos preparando desde hace meses.
No es una sorpresa como tal de... Claro que lo es, ¡tarán! para mí porque sí. todavía Sí, no a está ver. aquí, o sea... No está, pero... No, todavía no está aquí, No está, pero lo va a estar. ¿Qué es, Fa? va a estar, bueno, que estoy muy contenta de estar aquí en el marco de la FIL de Guadalajara, compartiendo por primera vez esta noticia oficial, que para mí es como muy... que ya pues me atreví, pues voy a brincar a la alberca y el otro verano me van a poder encontrar como en un librito así, pero no solo eso, sino que me van a poder encontrar acompañada de dos de mis más cercanos y queridos. Y estoy muy contenta, estamos muy contentos porque puedan verlo, leerlo, tenerlo en sus manos y hacerlo suyo. Una vez que llegue a sus manos ya deja de ser nuestro y nos encantaría que eventualmente se quede en sus corazones y en sus bibliotecas. Va a ser un libro muy especial, con más autores. Va a ser un libro que tiene voces de diferentes lugares de Latinoamérica, de España. Va a ser muy bonito, en serio. Va a ser bello. Y no podemos yo cada decir vez más, pero... no, pero cada vez que me cuentan algo de sus cosas es como, ¡ah! Necesito leerlo ya. O sea, Al final ella se muere. y, sí. Y ese es el spoiler, ese es el título, no es broma. Oigan, déjenos tomar una foto. Ya sé. Si podéis levantar todos los libros bien alto, nosotros nos vamos a bajar ahí y que alguien desde aquí arriba nos haga la foto, ¿no, Benito? Sí, mira, Diego viene Nos tomando bajamos la foto y y que nosotros... nos hagan la foto desde aquí arriba. Pero bien altos todos los libros que tengáis, da igual de quién sean, sacadlos todos. ¿Vas a brincar? No, bajamos. Sí. Va con el tuyo, Benito. ¿Listo? La cosa más anticlimática del mundo. ¿Tenemos que hacer algún anuncio de algo? Bueno, Sí. queremos darle las gracias por asistir a esta presentación a nombre de FIL Guadalajara, de Penguin Random House. Fa, Javier y Benito van a estar en el módulo de firmas dando autógrafos. Están aquí afuera por una rosa. La obra de Javier Ruescas se encuentra para quien desee adquirirla. Y no resta más que agradecerles su presencia. Que tengan una buena tarde. Gracias, chicos. Gracias a todos. Vámonos. Vámonos.